buenas tardes y bienvenidos al tercer programa de la tertulia Cofrade sobre los pies de la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Socorro. Como ya sabéis, este espacio dedicado a las hermandades y cofradías no solo de nuestra ciudad, sino de toda Andalucía, que podréis seguir a través de las redes sociales de la corporación y en su canal de YouTube. Como veis, hoy estamos en un escenario muy distinto al que estábamos acostumbrados. Estamos en pleno corazón del Andújar medieval, en la plaza de Santa María la Mayor. A nuestras espaldas se encuentra la iglesia, el templo de Santa María la Mayor, sede del arciprestazgo de nuestra ciudad, y además en este entorno también se encontraba el antiguo cabildo, el antiguo ayuntamiento de la ciudad. En el siguiente vídeo veréis por qué nos encontramos hoy en este sitio tan emblemático de Andújar. Desde hace casi 8 siglos, tras la reconquista cristiana por parte del rey San Fernando, la ciudad de Andújar se encuentra estrechamente vinculada al culto a la Virgen María, teniendo como hito la milagrosa aparición de su patrona, la Santísima Virgen de la Cabeza, en la madrugada del 11 al 12 de agosto del año 1227, considerándose la advocación más antigua de Andalucía y una de las más importantes de España. Con la llegada del Concilio de Trento en el siglo XVI y la defensa y fomento de la devoción popular a María Santísima por parte de la Iglesia Católica, Andújar y el Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde se celebra la ancestral y multitudinaria romería, se convierte en uno de los epicentros de peregrinación mariana, que más tarde también se vería complementado con la proliferación de conventos y órdenes religiosas en la ciudad, que además introdujeron el culto a otras devociones de gran relevancia histórica, como es el caso de la Inmaculada Concepción, la Divina Pastora de Almas o la Virgen del Carmen. Indudablemente, Andújar y sus habitantes sienten una cercanía distinta y especial con la Madre de Dios que trasciende más allá de lo religioso. La propia identidad y carácter de este municipio ha ido fraguándose a lo largo de los siglos, siempre influenciada por ese vínculo intrínseco, una condición que hace comprender y valorar a Andújar como una de las ciudades más marianas. Bueno, pues ya lo hemos visto en este vídeo que hemos podido ver al comienzo del programa, y es que la condición mariana de nuestra ciudad de Andújar es totalmente indiscutible, y para hablar precisamente de ello nos encontramos con dos invitados muy especiales que para mí es un placer presentarlos hoy, con Pedro Palenciano Olivares, que es bordador y diseñador, además es gran conocedor de este tema del culto a la Virgen María, hermano de la Cofradía Matriz, diseñador artístico de la Hermandad del Gran Poder. Muy buenas, Pedro. Muy buenas tardes. Y también nos encontramos con Antonio Manuel Aceituno, Archi, nuestro amigo Archi, que es conocido por ser sacristán y guía de la parroquia de Santa María la Mayor, además cofrade y también un gran especialista en el culto a la Virgen María aquí en nuestra ciudad, en Andújar. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, pues desde luego, tal y como hemos visto en este vídeo, es que la condición o ese vínculo de la ciudad con el culto a la Santísima Virgen, desde luego es indudable, ¿verdad, Pedro? Yo creo que sí, es una de las cosas que siempre hemos hablado en Corrillos Cofrades en Andújar desde hace ya muchísimo tiempo. Le faltaría a la ciudad, ¿verdad, Archi? Muchas veces lo hemos hablado de esa condición mariana, en la ciudad mariana, ¿verdad? Como otras ciudades que tienen ese título, el título mariano, ¿no?, de la ciudad. Y es verdad que esa condición mariana nos viene dado directamente relacionada por la devoción a la Virgen de la Cabeza, por la devoción que se sembró hace casi 8 siglos en el santuario de la Virgen de la Cabeza, un sitio sagrado de siempre, y que, bueno, que gracias a San Fernando y a toda la devoción y a todo el recorrido histórico, el bagaje histórico que tiene esta devoción, ha convertido nuestra ciudad en darle un culto a la Virgen un poco más especial que quizás en otros sitios. Quizá esa identidad, esa relación directa que muchísimas personas sienten en Andújar con la devoción mariana, que les llega por quizás distintos sitios, distintos motivos, pero es verdad que les condiciona en su personalidad, a nivel personal y a nivel de ciudad, marca totalmente esa condición de la devoción a la Virgen en Andújar. Sin duda. Además, fíjate que ya ha planteado Pedro un tema que nos sirve perfectamente para seguir hablando, y es que ha hablado de la reconquista cristiana por parte de San Fernando, y es que precisamente, Archi, el 12 de agosto de 1227 se convierte en un hito a nivel Andalucía por esa aparición. Claro, ¿verdad? ten en cuenta que Andújar se conquista el 18 de julio de 1225.
Entonces, al ser la primera ciudad de Andalucía, junto con Baeza, que es conquistada, la cristianización del espacio, la cristianización del territorio en Andalucía se inicia aquí. El 12 de agosto de 1227 se aparece la Virgen de la Cabeza y a partir de ahí la devoción mariana empieza a impregnar todo el territorio y todo el pueblo que se va reconquistando de Andalucía hasta llegar a la reconquista de Granada. Por lo tanto, el hito fundamental es la aparición de la Virgen de la Cabeza en la cristianización de toda Andalucía y la extensión de la devoción a la Virgen, porque fue el primer enclave en Andalucía donde se da una manifestación mariana de la trascendencia que dura después de casi 8 siglos hasta nuestros días. Y como decía antes Pedro, esta reivindicación de marianismo de la ciudad de Andújar, por supuesto Andújar es una ciudad mariana, hay ciudades que son más cristíferas en sus devociones y en su expresión de la devoción popular, ¿no? Andújar es una ciudad eminentemente mariana, con la devoción de la Virgen de la Cabeza como buque insignia, por supuesto, pero otras grandes devociones que a lo largo de la historia se han ido integrando en la ciudad y que han llegado pues hasta nuestros días. Algunas se han perdido con el devenir de los tiempos, pero la mayoría han llegado hasta nuestros días. Y lo de la reivindicación de Ciudad Mariana, efectivamente, yo desde que en el año 2006 hice el pregón de Semana Santa y reivindiqué por primera vez el título oficial de Ciudad Mariana para Andújar, junto con Muy Noble y Muy Leal, el añadir el y Muy Mariana, como se da en otras ciudades, como en Sevilla, o aquí mismo en Baños de la Encina, cuando se corona la Virgen de la Encina, le pusieron el título de Muy Mariana. Yo creo que Andújar tiene más que merecido y más que acrecentado a lo largo de 800 años casi el título de ciudad muy mariana. Y lo he venido reivindicando y lo he venido haciendo en distintas intervenciones oficiales, publicaciones y demás, porque creo que se lo merece. En el año 2009 estuvimos a punto de conseguirlo, pero bueno, la corporación decidió que en el eslogan era mejor romera y peregrina, y bueno, pues ahí se quedó, pero vamos, se reclamó el título de mariana, incluso por la cofradía matriz se reclamó. Yo sí te quería hacer una puntualización, que me imagino que Archi estará de acuerdo conmigo. Es verdad que la condición mariana de nuestra ciudad tiene unas connotaciones específicas. ¿Por qué? Digo, que me vienen ahora a la mente, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, es curioso que esa condición mariana nos viene mucho más dado por la Virgen de la Cabeza, sin duda, por la condición gloriosa, por la condición de después de la resurrección. O sea, el condicionante festivo y glorioso condiciona mucho más esa mentalidad mariana en Andújar. Porque es verdad que ha habido muchas dolorosas durante la historia, pero no han tenido la importancia o el desarrollo que han tenido las devociones más gloriosas. Científicas, sí. Científicas, ¿verdad? Y yo creo que quizás sea esa mezcla de lo festivo con la identidad de nuestro pueblo, que viene dados por esta romería que tan desarrollo tuvo en tantísimos siglos, que creó una condición gloriosa y festiva que, unida a esa devoción mariana, ha hecho muchísimos cristianos en esta ciudad, creo yo. Y a partir de ahí se ha imbuido a muchas otras devociones, pero creo que esa condición gloriosa, letífica, es importante señalarla, creo. Claro, porque es importante y además súper identificativa con Andújar, tener razón. Propio carácter de los... En las devociones pasionistas, a lo largo de la historia, la única dolorosa que ha tenido una gran trascendencia, una gran devoción, fue la de los Dolores del Carmen, que estaba el convento justo aquí detrás de nosotros, lo que fue el antiguo Cabildo en la calle del Carmen. Esa fue la que sí tuvo una enorme devoción, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, hasta la desamortización. Claro, la desamortización ya lo desinfla todo, incluso la propia romería de la Virgen de la Cabeza, a raíz del decreto de Carlos III, de la supresión de las romerías, de la Semana Santa y todo eso, que muchas veces lo decimos solo pensando en Andújar, pero no, que eso fue en toda Andalucía. Claro. De hecho, ese decreto se carga, fue el comienzo del fin de la gran romería de Consolación de Utrera, que no volvió a levantar cabeza con todo el gran esplendor que tenía. Era la gran romería de Andalucía Occidental, como la Virgen de la Cabeza era la gran romería y la gran devoción de Andalucía Oriental. Eso fue un mazazo para todas las devociones, pero como bien ha dicho Pedro, en Andújar se seguía celebrando, se le seguía dando veneración y culto a las distintas vocaciones de la Virgen, y si nos ponemos a repasar, pues tenemos un gran elenco. Muchas han llegado hasta nuestros días, otras se han quedado en el camino, pero sería muy interesante. Ahora
ahora hablaremos de eso, Antonio, porque ya ha surgido un tema y es que hemos hablado del 12 de agosto como hito. También Archi ha hablado de otra romería, que era la de la Virgen de Consolación de Utrera, pero está claro que la devoción primera, la vocación primigenia mariana en Andalucía es Nuestra Señora de la Cabeza. Sí. ¿Qué pasa? Que seguramente con el paso de los años, en esa expansión o en esa proyección que tuvo nuestra romería, sobre todo a través de los siglos XVI, XVII, también se marca e incluso influye en estética al resto de romerías y al resto de cofradías, ¿verdad, Pedro? Sí, yo recuerdo hace unos años que fueron unas exposiciones muy interesantes de Andalucía barroca. Y me acuerdo de la exposición que se hizo en Málaga, se llevó el cuadro de Bernardo Asturiano que hay en el santuario, que quizás sea una de las pocas imágenes que quedan vivas de la fiesta barroca por excelencia. Y se puso como ejemplo de la fiesta barroca por excelencia. Entonces, desde que la romería se desarrolla en el siglo XVII, XVI, XVII, fueron el esplendor más grande de nuestra romería, se crea una fiesta barroca que se expande a toda Andalucía. Ya no solo las estéticas fueron dando vueltas, iban copiándose unas de otras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me recuerdo de algunas conferencias de Pepe Domínguez, nuestro amigo Pepe Domínguez, que es historiador del arte y todo esto, que contaba cómo el camarín, por ejemplo, barroco de la Virgen de la Cabeza, tuvo difusión en toda Andalucía. Fue quizás el primero o de los primeros camarines barrocos de toda Andalucía y tuvo un desarrollo enorme. O sea, la influencia de nuestra devoción, de nuestra primera, como hemos dicho antes, de la primera devoción quizás en Andalucía, que se empieza a desarrollar en esa fiesta barroca total, ¿no? Empieza a desarrollarse estéticas que se influenciaron en toda Andalucía. Te he puesto el tema del camarín, por ejemplo, barroco, que perdimos. Todavía quedan algunas piezas. Es curioso que la gente, los devotos, se suban al camarín, la escalera de subida al camarín, quedan unas yeserías barrocas que son auténticas de aquel camarín de lo barroco, poco que quedó lo original, único que del queda ya santuario. original, ¿no? Pero me he centrado en eso, pero hay muchas más influencias en la manera de entender la fiesta, la manera de portar, la manera de sentir, la manera de festejar esa fiesta, como he dicho, esa festividad. Las banderas, el tremolar las banderas. El tremolar las banderas, bueno, aunque fíjate que se ha quedado como reducto aquí nada más. No, y en Cabra. Y en Cabra también. En la sierra. Sí, pero digamos que Vamos, y en ha Máximo, habido pero estéticas sobre todo. que a partir de ahí se desarrollaron, como el tema de los bordados de aquellos estandartes monumentales, que bueno, me imagino que tendrían su difusión también en aquella época, Claro. o aquellas tiendas de campaña que se hacían, o la manera de esas cofradías filiales. Ahí se desarrolla la romería como la conocemos ahora. Empieza a venir gente, empieza a venir como cofradías filiales en aquella, se desarrolla esa romería en aquel momento. O sea que la difusión estética, la difusión de costumbres barrocas, yo creo que todavía nos llega algo. Barroca incluso antes del barroco, porque la romería hasta 1500 se venía desarrollando de una forma un poco, entre comillas, a lo mejor no es la expresión más correcta, desordenada, de una forma más popular, más sencilla, incluso más simple, más local, más puede, espontánea. ¿no? Local no, porque ya venía gente desde distintos sitios organizados por pueblos. Pero claro, hasta que los reyes católicos en 1505 no mandan que se hagan las cartas de estatuto y no empiezan a conceder cartas de estatuto, no empieza a desarrollarse de forma ordenada, y a la vez eso favoreció muchísimo la expansión de la romería. Pero podemos decir que el gran boom de la romería a nivel de corte, a nivel de apoyo de la corona, tiene lugar a raíz de la conversión del príncipe Muley Jeque de Marruecos, que este señor era un amigo personal de Felipe II, que un año, invitado por un noble de Andújar, justo de aquí al lado, de la calle El Príncipe, de hecho por eso esta calle que tenemos Se llama El Príncipe. calle El Príncipe, no el príncipe Muley Jeque de Marruecos, que se alojó en el palacete que tenía este noble de Andújar en esa calle, Y entonces este hombre asiste invitado un año a la romería y se impresiona tanto de lo que allí ve que decide convertirse al cristianismo y se bautiza en el Palacio Real de Madrid, entonces Alcázar, y su padrino fue el propio rey Felipe II. Entonces eso hace que la devoción de la Virgen de la Cabeza se proyecte en la corte, y a raíz de proyectarse en la corte, pues por todas las colonias. Así es como llega la devoción de la Virgen de la Cabeza desde el norte de América, desde Washington hasta Sudamérica, repartido por todos los países de la América hispana, de los países de los estados del sur de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y llega incluso a Filipinas. Es por esta gran expansión que en tiempos de Felipe II se le da. Ese es el siglo de oro de nuestra romería. Realmente el siglo XVI, siglo XVII, en esa época es el gran boom, la gran expansión de la romería, y ahí es donde la romería de la Virgen de la Cabeza se proyecta sobre todo en toda Andalucía, tiene la gran influencia sobre todas las devociones y todas las fiestas marianas de Andalucía.
Bueno, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos están contando, pero bueno, nos hemos basado un poco en lo que viene siendo ese origen real de lo que es la condición mariana en Andújar, pero además de la Virgen de la Cabeza, indudablemente a lo largo de la historia y sobre todo en estos siglos de oro que estamos hablando, en el 16 y 17, hay una gran divulgación, una gran expansión, sobre todo con la introducción de órdenes religiosas en la ciudad, que provocan que conozcamos muchas más devociones, ¿verdad, Archi? Sí, tanto las órdenes que se establecen dentro de la muralla de la ciudad, intramuros, como por ejemplo el convento del Carmen, que lo teníamos aquí detrás, con la Virgen del Carmen y la Virgen de los Dolores del Carmen, que como hemos dicho antes, es la dolorosa que más sobresale en la devoción popular en Andújar, pero después tenemos otras devociones como la Virgen de la Victoria, que la traen los mínimos, que estuvieron situados en lo que ahora es el Altozano de la Victoria. Tenemos también más devociones, como por ejemplo la Divina Pastora, por supuesto, la Virgen de la Caridad, en lo que ahora es el convento de San Juan de Dios, esta por ejemplo ya ha desaparecido, y así pues la Virgen de todos los santos, de ahí viene la forma de celebrar los santos en Andújar. Hubo una devoción a la Reina de todos los santos en Andújar, ya perdida, que bueno, se perdió la devoción por avatares, por la época de, como hemos dicho, de la desamortización, se pierden muchas capillas, muchos oratorios, y entonces pues las devociones decaen, pero la fiesta prevaleció, la fiesta de irse al campo a celebrar los santos en plan como podía ser una romería, proviene de ahí, de la Reina de todos los santos. Y así pues hasta llegar a nuestros días, donde por ejemplo la devoción a la Divina Pastora, que mantiene todo su esplendor. Como primicia voy a decir una cosa, la devoción de la Divina Pastora ya está acreditada en Andújar desde 1749, y la imagen ya está datada su existencia, la imagen que podemos contemplar ahora en el mosaico de azulejos que preside la corredera Capuchino, en la rotonda, esa imagen ya está documentada que existía en 1798. Por lo tanto, es una devoción que además se asienta a través de los padres capuchinos, que después de la desamortización los padres capuchinos se marchan de la ciudad, vienen los paules, pero la fuerza de la devoción se mantiene y sigue hasta nuestros días. O sea, que quizás sea una de las primeras hermandades, claro, ¿no? Por eso quería decir por Claro. lo tanto, porque conocemos mucho la condición y la veneración de la Divina Pastora, sobre todo en la parte más sur de Andalucía, en Sevilla, Cádiz, lógicamente gracias a Fray Diego, pero lógicamente si estamos hablando de que en 1749 ya está documentada en la biblioteca, en los archivos de los capuchinos, ya está documentada la devoción a la Divina Pastora aquí en Andújar. Bueno, tanto es así, ¿no?, que el gran hito de la devoción de la Divina Pastora en Andújar es que aquí en el convento de Andújar, donde Fray Diego de Cádiz culmina el oficio canónico de la Divina Pastora, o sea, la misa propia de la Divina Pastora, que es lo que ya hace que la Santa Sede, al reconocer esa liturgia, ya se expanda la devoción por todo el mundo. Eso es un hito para la Andújar mariana también. Bueno, ya habéis visto que, como ha dicho Archi, muchísimas vocaciones importantes, como es el caso de la Divina Pastora, pero además en Andújar también se ha tenido siempre muy a conciencia y muy arraigado el tema del dogma de la Inmaculada Concepción. De hecho, es una de las ciudades que primero salió a la defensa y al apoyo de ese dogma en aquellos siglos, ¿verdad, Pedro? Sí, yo creo que fuimos de los primeros, la hermandad matriz de Andújar, la hermandad de la Virgen de la Cabeza, que yo me imagino que sería la que guiaba básicamente el destino mariano de la ciudad, fue de una de las primeras hermandades en toda Andalucía, junto con otras, que defendió el dogma de la Inmaculada Concepción. Fue de las primeras. Luego ya vino la devoción a la Inmaculada Concepción del convento de las Trinitarias, que bueno, tuvo su serie de varios ¿cómo se dice?, encomiendas, ¿no?, que se encomendó incluso la ciudad. Eso Archi nos puede explicar un poquito más, porque fueron dos momentos, ¿no? Sí, el vaticinio de Sor Lucía Yáñez, que tuvo una visión. Antes de eso, antes ya tenía devoción a esa Inmaculada Concepción en Andújar. Sí, la devoción a la pura y limpia siempre se ha acrecentado a raíz de eso, de los conventos, sobre todo la defensa inmaculista en Andújar. Como bien has dicho tú, la Cofradía Matrera Virgen de la Cabeza fue la primera cofradía de toda la diócesis de Jaén que hace voto de defensa de la Inmaculada Concepción. Por eso, digamos, como de ilustrativo, la cofradía
ha recuperado su última bandera, que es la bandera concepcionista, que tiene pleno sentido por eso, por reivindicar. Que además ha sido diseño de Pedro Valenciano, que está bien decirlo. Y el icono es la Inmaculada del Caballero de Arpino que se expone en este templo de Santa María, ¿no? Entonces tiene pleno sentido, como hemos dicho, la realización de esa insignia, porque la Cofradía Matriz fue la primera cofradía de la diócesis que hace el voto de defensa de sangre de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y en Andújar, a raíz del vaticinio de Sor Lucía Yáñez, en la propia ciudad hace un voto de defensa de la Inmaculada Concepción, agregado también a otros temas de reserva penitencial, porque claro, pensamos que estamos en una época de gran explosión festiva, y entonces esta monja lo que pedía es que la vida fuera más austera, la vida fuera más recatada, que se suprimieran las comedias, los actos ilícitos, los actos inmorales y todo eso, y entonces la ciudad hace el voto que bueno, que perdura hasta nuestros días. Pero es curioso, por eso la procesión de la Inmaculada, junto con la del Corpus, es a la que asisten todas las cofradías, acompañando a la Virgen y la Corporación Municipal. Es curioso, sí me gustaría contar lo que es la historia. Yo lo pongo en tu punto de vista, menos historia, tengo menos datos que porque soy menos aficionada a la historia, pero es curioso contar la historia de la visión de aquella monja. Ella vio, era la peste, estábamos en la epidemia, que ahora está muy de moda ahora, eso de la epidemia. Ahora. Lo que pasa es que en aquella epidemia murió la mitad de la población de Andújar, ¿no? Entonces estamos hablando de que fue algo muy grave en Andújar. Entonces aquella monja tuvo la visión de ver la procesión de, no sé si era el Corpus de la Inmaculada, no sé si fue de la Inmaculada, y vio la visión desde el convento, desde las rejas que estaban donde se asoma ahora, vio la procesión todo de esqueletos, era todo una procesión de muertos. Entonces fue a hablar con el Cabildo Municipal y entonces se tomaron medidas para corregir aquella epidemia y todo esto. Y se supone que la epidemia fue mucho más suave y se portó mejor con Andújar por aquella visión, ¿no? Pero es curioso, y de ahí el voto de la ciudad, como estaba diciendo Archie, a la Inmaculada, a esa pequeña Inmaculada Concepción, que esa imagen de la Inmaculada, que creo que es una de las pocas imágenes barrocas que nos quedan en Andújar. Sí, además es una imagen de gran calidad, que es la que se sigue procesionando, se ha salvado a los bacares históricos y a las guerras, y gracias a Dios la podemos seguir disfrutando. Y además, fijaros, hablábamos al principio de esa conexión de la ciudad, de la propia sociedad y del propio carácter de los andujareños con la devoción a María, y precisamente esto es un claro ejemplo de cómo ha influenciado la devoción y el culto a la Virgen, en este caso la Inmaculada Concepción, con momentos históricos como fue el caso de la peste que asoló a la ciudad, y precisamente ahora que nos encontramos en otra pandemia es muy importante recordar esto, porque ahora lo vivimos de una manera... Sí, es verdad que la gente se unía a esas devociones populares en momentos como este que estamos viviendo, con muertos, con problemas graves de salud, se unían directamente a sus devociones. Y es curioso, quería decir una connotación de esa Inmaculada Concepción. Es curioso que las cofradías que dan culto al Señor, al Cristo, a la Virgen, a distintas cofradías, todas se unen para la Inmaculada como si fuera el Corpus igual. Todas las hermandades salen en la procesión de la Inmaculada porque lo toman como algo que está muy unido a ellos, cuando es una cofradía más que sale a la calle. Sí, pero yo creo que es por lo que representa, ¿no? La esencia de la Virgen, su Inmaculada Concepción. Bueno, desde luego ya estamos viendo devociones, hemos introducido en este tema con el tema de la introducción de órdenes religiosas, de conventos que daban lugar a estas nuevas devociones, algunas, por desgracia, Archie, muchas que se han perdido, ¿verdad? Se han quedado en el camino. Se han quedado en el camino, pero sí que quedan algunos retazos. Hablaba antes de la hermandad de los Dolores del Carmen, que fue una de las más fuertes, pero hay hermandades que instan a recuperar esa devoción, incorporando, aunque sea los títulos, en cofradías, ¿verdad? Sí, como por ejemplo la Virgen del Carmen, que preside la Virgen del Carmen del 18, que presidía la capilla de este convento del Carmen, que ahora se conserva en Santa María y que sigue recibiendo sus cultos. Bueno, después de la desamortización, cuando se cierra el convento, estuvo en Santa Marina, y cuando Santa Marina se cierra y se dedica a auditorio, pasa la imagen aquí a la parroquia de Santa María y sigue manteniendo el culto lo ha mantenido ininterrumpido a lo largo de los siglos, anteriormente con formato de novena y ahora con formato de trito, que se le hace aquí en Santa María. Y la hermandad conocida en Andújar como la Hermandad de la Paciencia, ¿no?, cuando hizo su última reforma de estatutos, la incorporó como un miembro más de sus titulares, para que esta devoción
centenaria, ¿no?, y varias veces secular en Andújar, no se perdiera. Tampoco hemos hablado de los rosarios públicos. Justo ahí detrás, junto a la Torre del Reloj, había una capilla, la capilla de la Aurora, donde se veneraba la imagen de la Virgen de la Aurora, que se corresponde en la época del 18, donde se daban los rosarios públicos, los rosarios de la Aurora, los rosarios vespertinos y todo eso, que en Andújar, como en toda Andalucía, también tuvieron un gran desarrollo y que aquí pues pervivieron en su mayor parte hasta la Guerra Civil, ¿no?, que es cuando se pierde esa devoción, entre otras. Los mínimos con la Virgen de la Victoria, pues la Virgen de la Victoria, que es la gran devoción de la orden mínima, recordemos Málaga, por ejemplo, ¿no?, la patrona. Andújar llega a través de los mínimos, y la advocación de la Victoria es la que porta actualmente la dolorosa, ¿no?, de la Soledad de Andújar. Su nombre es Nuestra Señora de la Victoria en su soledad, y es justamente por eso, porque esta cofradía nace en el convento de los mínimos y su titular toma el nombre de la gran advocación de los mínimos, que es la Virgen de la Victoria. Hablábamos de esas recuperaciones, de ese intento por no perder o por no olvidar esas devociones tan históricas, como el caso de la Soledad, los Dolores del Carmen y otras muchas. El caso, por ejemplo, de este año en la Hermandad del Gran Poder y Nuestra Señora del Socorro, con la recuperación de otra advocación histórica, indudablemente, como es Nuestra Señora del Socorro. Háblanos de ello, Pedro. Pues la verdad es que, hablando de estas devociones marianas y todo esto, pues es curioso, ¿no?, que en la actualidad, que este año, la Hermandad del Gran Poder haya recuperado una devoción que se perdió en Andújar, ¿no? Era una imagen de la Virgen que estaba en el convento de los jesuitas, donde está el Hospital Viejo, que todo el mundo conoce como el Hospital Viejo. De ahí venía una imagen que era de, creo recordar, de Duque Cornejo, sí, una imagen de una calidad excepcional, y que, bueno, pasó luego a la ermita de la Corredera Capuchino, ¿cómo se llama? La ermita de San Lázaro. Allí estuvo, por lo visto, también aquella imagen, y luego ya después o antes de la guerra, pasó a San Miguel y estuvo en San Miguel. De ahí la Hermandad del Gran Poder coge esa referencia. La Hermandad del Gran Poder es una hermandad que solo tenía una vocación cristífera, la imagen del Señor del Gran Poder solamente. Y es verdad, por esta condición mariana de la ciudad. Precisamente lo he dicho Archie antes, somos marianos de claro, por sí. Todas las cofradías siempre tienen ese instinto mariano, ¿no?, que sale del mismo gen del andujareño, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que sale de ahí. Entonces, muchas personas ya hablaban en la cofradía de que la necesidad de una vocación mariana. Entonces, la hermandad vio conveniente no hacer una dolorosa que fuera detrás del Señor, que tiene su sitio en la Semana Santa solo. Entonces creímos conveniente hacer una imagen de gloria. Pero en aquel momento, en aquella decisión, aparecen documentos de aquella Virgencita en San Miguel, un novenario donde aparece incluso una fotografía de esta imagen que estamos haciendo referencia del Socorro. Y entonces, bueno, antes de hacer una Virgen de Gloria, que era la intención de la cofradía, hacer una Virgen de Gloria al uso, pues decidimos hacer un esfuerzo muchísimo mayor, puesto que la diferencia de hacer una imagen de gloria de vestir, hacer una imagen de talla entera con varias figuras, como esta evocación, que es una vocación un poco curiosa, pues era un esfuerzo muchísimo mayor. Entonces, bueno, como no había una prisa excesiva, tardamos 10 años en hacerla, y este año se ha conseguido llevar a la realidad el traer de nuevo o recuperar esa vocación. No exactamente la imagen se perdió en la Guerra Civil, como tantas otras, ¿no? Pero hemos podido recuperar una vocación y una imagen que, bueno, que hemos hecho lo que hemos podido, una imagen de una calidad bastante buena, de talla entera, con las varias figuras, con una vocación un poco diferente, porque la Virgen del Socorro no es el perpetuo socorro, como mucha gente puede estar escuchándonos y creyendo, sí, ¿no? De hecho, aquí en Santa María está la Virgen del perpetuo socorro. La devoción al socorro proviene del sur de Italia. Efectivamente. La devoción a Nuestra Señora del Socorro proviene del reino de Nápoles, y supuestamente, pues me imagino que en la época cuando el reino de Nápoles se une a la corona de España, es como llegaría a España esta gran devoción en el sur de Italia. El Socorro es una gran devoción en el sur de Italia. Es curioso porque es una devoción que tiene connotaciones estéticas muy curiosas, porque son unas vírgenes guerreras que en aquella época se dedicaban a inducir a la batalla, a inducir a conquistar determinados. Hay que verlo en esa condición histórica. Entonces, la Virgen tiene una lanza que va matando al demonio, y eso al mal, general, claro, y socorre a la humanidad que está representada en un niño.
Entonces, bueno, es una Virgen muy relacionada con los niños, esto que tiene el niño Jesús, que está con las manos hacia abajo pidiendo a la Virgen que mate al mal, en representación un diablo que hay abajo, ¿no? Es una vocación muy curiosa, tiene varias figuras, pero representa eso, la Virgen socorre a la humanidad. Tiene una leyenda muy curiosa, la leyenda es súper curiosa y muy bonita, ¿no? Es la que, bueno, era viene la leyenda, es parecida a la de la pastora, una leyenda de un sueño de un fraile. Pues Nápoles también fue un sueño de un fraile, no sé exactamente ahora mismo de qué orden, pero fue otro sueño, donde vio una mujer que tenía un hijo y le daba unas noches muy malas. Entonces lloraba muchísimo y en la desesperación de aquella madre, como voy a haber tenido muchísimas madres, ¿verdad? Con sus niños llorando, ¿no? Entonces dijo, te tiene que llevar el demonio. Y curiosamente el demonio se aparece y se llevaba al niño. La madre, totalmente arrepentida de lo que había hecho, invocar al demonio, se encomienda a la Virgen y también se le aparece la Virgen. Tiene una facilidad impresionante para las apariciones. Se le aparece la Virgen y salva a ese niño de las fauces del demonio y se le devuelve a la madre, y la madre, muy arrepentida, pues se encomienda a la Virgen del socorro. Le pide socorro a la Virgen. De ahí viene la palabra, el socorro, la vocación de nuestra Virgen viene de esa leyenda. Muy bonita. La verdad es que sí, porque es muy interesante, nos quedamos totalmente entusiasmados escuchando estas leyendas. El caso de la Hermandad del Gran Poder es uno de esos ejemplos de la recuperación histórica de una advocación del pasado. Archi, tú, bajo tu punto de vista, ¿crees que estos pasos que ha seguido la Hermandad del Gran Poder serían importantes, que en la medida de lo posible, por supuesto no ahora, que ahora lo importante es solucionar otra serie de cuestiones, claro, pero bueno, para intentar que volvamos a aquellos siglos de oro donde el culto a la Virgen María era sustancial, se palpaba incluso en las calles, en Hornacina, en numerosas ermitas que salpicaban incluso el camino viejo desde Andújar al santuario? ¿Crees que la manera de poder recuperar al menos parte de esas devociones viniera por incorporar a las hermandades parte de esos títulos? Claro, es fundamental. De hecho, algunas cofradías se lo han planteado en sus parroquias, en sus sedes donde hay alguna vocación de gloria que, bueno, que ha caído en una cierta declive devocional, recuperarlo. Y es que es fundamental, no solo en Andújar, sino en todos los sitios. A mí me parece un acierto enorme la decisión que tomó el Gran Poder con incorporar la vocación del socorro a sus titulares. Y vamos, estoy convencido de que la forma de recuperarlo, de enriquecer y de evitar que esas vocaciones vayan desapareciendo, como ya han ido decayendo algunas, es que las cofradías de pasión, que actualmente están más en auge, están más saneadas, están más robustas, hagan suyas esas imágenes que enriquecerían muchísimo el campo devocional y por tanto mariano de nuestra ciudad, y identificarlo muchísimo más. Sin duda. Yo creo también que ya no solo la recuperación mariana, exclusivamente mariana, sino yo creo que el mundo de las cofradías ahora, en la actualidad que vivimos ahora mismo, cobra un sentido mucho más especial, porque el culto público ahora creo que cobra un sentido mucho más fuerte del que hemos vivido en estos últimos siglos. ¿Por qué? Porque cuando surge el culto público en la Contrarreforma, era una manera de publicitar la devoción y la religiosidad cristiana, nuestra manera de entender la religión y casi la propia identidad de un pueblo que tenemos, ¿no? Ahora, con tantos ataques a los católicos, con tantos ataques a la religión, incluso con ataques a los propios cofrades, a nuestra manera de vivir, nuestra religiosidad personal, nuestras fiestas, nuestras cosas, es nuestra manera de ser y forma parte de nuestra cultura. Fíjese lo que hemos visto. Yo creo que cobra un sentido especial salir a la calle y el estéticamente hacer cosas agradables que llenen a las personas y que creen esos sentimientos religiosos que van cargados y que la acerquen a la gente y que creen esa cultura que llena de todo. Se mezcla todo. Yo me gusta el que todo se mezcle, que se mezcle la identidad de un pueblo con el ser de algún sitio, el ser católico, el ser de un sitio, el que tus costumbres se refuercen con una cofradía en la calle. Y entonces la recuperación de cosas perdidas, las estéticas que sean agradables y que la gente le llene, yo lo veo ahora con una importancia mucho más especial, creo. Bueno, sí. Y además eso era palpable, por ejemplo, que ha salido también al principio el tema, el año 2009 del que hablaba, y que cuando se intentó que ese título fuera real, y era precisamente porque la Virgen de la Cabeza, la mayor devoción mariana de Andújar, estaba presente en la ciudad. De hecho,
Dios quiera que sea cuanto antes posible, aunque esto va a durar meses, evidentemente, esperemos que no años, pero todos damos por hecho, la propia Iglesia, todos damos por hecho que cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, la Virgen va a bajar a su pueblo. Tiene que bajar. Por hecho, tiene que bajar. Es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad increíble, además es algo que ya debería de cambiar la forma de bajar a la Virgen de la Cabeza a Andújar. No podemos tirarnos 10 años sin tener la presencia de la Virgen de la Cabeza en Andújar. 10 años que realmente sería hasta el 2027, la próxima bajada oficial. Ya son 11 años, o sea, claro. con lo cual nosotros tenemos que ya dar un punto y aparte a este tipo de bajada esporádica y buscando sentidos. La Virgen tiene que bajar a Andújar mínimo de 10 en 10 años. Si tiene que bajar antes porque hay que conmemorar algo, por supuesto, claro. Pero nunca quedarnos sin la presencia de nuestra patrona en Andújar 10 años seguidos. Eso no puede volver a pasar. Que llevamos ahora 10 años. 10 años. Y además pues sería imprescindible para reivindicar precisamente lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en este programa, que ya vamos a llegar al fin. Eso sí, antes os vamos a dejar, como siempre hacemos a todos nuestros invitados, abiertos nuestras pantallas, nuestras cámaras, nuestros micros, para que recordéis o hagáis, reiteréis esa reivindicación con la que hemos comenzado este programa. Andújar, una ciudad mariana, ¿verdad, Pedro? Sí, yo lo llevo reivindicando siempre, no sé, yo creo que desde que tenemos conciencia de esa devoción mariana tan fuerte en Andújar, creo que lo reivindicamos. La condición de Mariana de Andújar es evidente, nadie lo puede dudar, incluso en fuera de los ámbitos religiosos, porque este tema de la condición mariana no es solo una condición religiosa, ni muchísimo menos, es solo una condición religiosa. Es la más importante quizás, o es la que más devoción tiene, o es la que más aspectos tiene, pero no solo es una condición religiosa, tiene muchísimos aspectos culturales, devocionales, no devocionales, sino costumbristas, de identidad propia de la ciudad. O sea, hay gente que no cree en estas cosas, pero sí cree en esa identidad. Lo mío es mi identidad, ¿no? O sea que, de verdad, no confundamos los términos. No creamos que esto es solo religión. No lo es, no lo es. Ahí está la confusión y quizás sea el parapeto que hay para declarar la ciudad mariana. No solo eso. Hay que tener la mente mucho más abierta, y yo quiero que la gente que nos escuche todo esto abran la mente. No solo es religión esto, es mucho más. Y ahí es donde se tiene que acudir, porque un ayuntamiento es laico. No puede hacer un título mariano de la ciudad que sea una condición religiosa y obligar a mucha gente que no lo sea a esa condición. No, estamos hablando de que tiene otro aspecto. Y esa gente que a lo mejor no se acoge a esos sentimientos religiosos, sí se puede acoger a todo lo demás. Efectivamente. El aspecto mariano de Andújar trasciende, para continuar con tu línea, lo religioso. No se entiende Andújar sin la Virgen de la Cabeza, ni se entiende la Virgen de la Cabeza sin Andújar. Por supuesto, empezando por el punto de vista religioso y lo que significa. Pero es lo que tú dices, trasciende lo social, trasciende todo, trasciende las propias creencias de las personas. Nadie puede entender Andújar sin la Virgen, ni la Virgen sin Andújar. Y gente que incluso no se consideran cristianos, no se consideran católicos, pero en romería vienen a su ciudad, porque es recuperar su esencia, sus raíces, su forma de ser. O sea, la Virgen de la Cabeza ha trascendido todo a lo largo de la historia, ha impregnado todos los cimientos de la ciudad, todas las raíces de la ciudad, y nadie, creyente, no creyente, católico, no católico, entiende la ciudad sin la Virgen, ni la Virgen sin la ciudad. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo que sería buen momento, y si la Virgen vuelve a bajar dentro de, esperemos cuanto menos tiempo mejor, dentro de unos meses, cuando acabe esta maldita pandemia, sería un gran momento para reivindicar esa identidad que trasciende la historia, que trasciende la sociedad, que trasciende las ideologías, que es el icono y la fuerza de la Virgen de la Cabeza a lo largo de 800 años de Andújar, que son 800 años. O sea, pero hay un detalle que sí me gustaría, pero no te preocupes, para eso un solo segundo, y es que queda una asignatura pendiente en Andújar. El creernos, queda mucha, evidentemente, mucha, pero sobre todo hay una fundamental que quizás solucionara todas las demás, que es el creernos que es nuestra Virgen de la Cabeza. Es algo fundamental. No solo unos cuantos tenemos que defender nuestra Virgen de la Cabeza, que sea nuestra imagen, pues la titular de una cofradía de Andújar. Algo que no tiene todo el mundo muy claro.
tenemos que reivindicar que es nuestra patrona y es una virgen que se creó una cofradía, hizo una imagen de madera y la puso en un lugar sagrado que fue el santuario que también construimos en Andújar. Tenemos que reivindicar lo nuestro, porque Andújar ha sido una ciudad tan acogedora y lo nuestro ha sido lo hemos compartido con tantísima gente desde el propio, dentro de nuestro ser, que se nos ha olvidado ya de que es nuestro. Y ahora tenemos serios problemas de aceptación en el exterior, con nuestra gran devoción, diciendo que esto es de todos y lo nuestro está aquí en Andújar nada más. No, nuestra devoción está en el santuario de la Virgen de la Cabeza. Y tenemos que reivindicarla todas las personas de Andújar. Pero vamos, y el que no lo tenga claro eso va por el camino equivocado, ni más ni menos. O sea, va por el camino equivocado y no puede llegar a ninguna parte, porque lo que es blanco y lo que es negro, le des los rodeos que le des y le des las vueltas que le des. Otra cosa distinta que trasciende a eso es eso, que en Andújar siempre nos hemos abierto a todos, que la Virgen se le ha dado a todos, que la Virgen la aportan todos, el que se quiera acercar a ella, y eso ha sido así a lo largo de los siglos. Pero evidentemente hay que tener muy claro la base y la raíz, y el que no tenga claro la base y la raíz, todo se viene abajo. Si los cimientos no están claros, todo se viene abajo. Pero por supuesto lo que tú has dicho, los cimientos los primeros que tienen que tenerlos clarísimos es la generalidad del pueblo de Andújar. Eso está clarísimo. Bueno, pues esa raíz, esos cimientos que hablamos de la devoción a la Virgen María en Andújar como hito, como un antes y un después para el resto también de Andalucía, ha sido lo que hemos hablado con estos dos invitados tan especiales, que de verdad ha sido un placer estar con vosotros, que hayáis estado en este tercer programa de la tertulia Cofrade sobre los pies. Esperemos vernos en otras ocasiones. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos, como ya sabéis, el tercer jueves de cada mes para disfrutar juntos de nuestra pasión. Gracias a vosotros. Venga, muchas gracias.